Era sábado por la mañana. Estaba en el balcón regando las plantas, con resaca de vino barato y un poco de pan con tomate en la mano. Nada especial. Hasta que vi el coche negro aparcar justo debajo de casa. No lo reconocí. Un sedán brillante, demasiado caro para este barrio. Me incliné un poco más y ahí fue cuando la vi. Clara. Mi mujer. Salía del asiento del copiloto. Vestía el mismo vestido verde que se había puesto para la cena de exalumnos la noche anterior. Solo que ahora estaba descalza. Llevaba los tacones en la mano. El tipo del coche no se bajó, pero se asomó para decirle algo. Ella se rió. Una risa que no era para él. Era una risa que sonaba a complicidad, a otra vez pronto. Yo no dije nada. Me agaché. Me escondí detrás del toldo como un crío que juega al escondite, con el corazón acelerado. Vi cómo Clara abría el portal sin mirar atrás. Ni un beso, ni un gesto. Nada. Solo una despedida silenciosa. Ella no sabía que yo había cancelado mi viaje a Zaragoza por una avería en el coche. No sabía que había dormido en casa de mi primo Manú, en la calle de al lado, porque no quería discutir con ella por otro sábado separado. Clara pensaba que yo no estaba en Valencia. Pero sí estaba. Y acababa de ver algo que no encajaba con nada. Me quedé quieto durante minutos, con las manos húmedas de agua y pan rallado. No sentía rabia, ni celos, ni tristeza. Sentía un vacío tan grande que me costaba respirar. Como si todo lo que daba por hecho, mi casa, mi mujer, mi vida, se hubiese deslizado unos centímetros hacia un lugar que ya no reconocía. Entré al salón y me senté. No hice ruido. No dije nada. No subí al dormitorio. No quería verla. No quería verla con esa cara de todo bien, con su olor a otro perfume, con la misma boca que se rió para ese hombre a las 8:20 de la mañana. Ese fue el primer momento. El instante en que algo se rompió. Pero lo verdaderamente jodido aún no había pasado. Estuve sentado en el sofá casi una hora. No hice nada. No encendí la televisión, no cogí el móvil, no me moví. Solo escuché. Escuché cómo subía las escaleras, cómo abría la puerta del piso, cómo dejaba las llaves en el cuenco de cerámica que le regaló su hermana, cómo caminaba por el pasillo sin prisa, segura, relajada, como si viniera de tomar un café con una amiga y no de salir del coche de un desconocido mientras aún llevaba en la cara restos de una noche que no era mía. No bajé la vista cuando cruzó el umbral del salón y me vio sentado. Sus ojos tardaron 2 segundos en cambiar. Primero sorpresa, luego tensión, luego esa cara que pone cuando está a punto de soltar una mentira bien pensada. La reconocí de inmediato. Clara no improvisaba, no tartamudeaba. Se tomaba su tiempo para responder, y eso la hacía aún más difícil de leer. Pero esta vez, no tenía tiempo para construir una historia. Me miró sin hablar, con los tacones aún en la mano, y solo dijo una cosa. ¿Qué haces aquí? No contesté. Me limité a observarla, como si no fuera mi mujer sino una actriz en una obra que acababa de perder el hilo. Ella frunció el ceño, dio un paso al interior y cerró la puerta. Dejé que el silencio llenara el hueco entre nosotros. Quería ver cuánto tardaba en decir algo más. No tardó mucho. ¿Ha pasado algo con tu madre? Ahí supe que estaba nerviosa. Mencionar a mi madre era su comodín. Lo usaba siempre que quería distraerme, porque sabía que lo único que me hacía moverme más rápido que la sospecha era el miedo de que algo le pasara a ella. Me levanté sin contestar. Fui a la cocina, abrí el frigorífico, cogí una cerveza y la abrí. Volví al salón, me senté, bebí un trago largo y la miré. No había un guión para esto. No tenía ninguna estrategia pensada. Solo quería ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar.
He visto cómo te bajabas del coche de ese tipo. Lo solté así, sin adornos. Clara no se movió. No se derrumbó, no se puso a llorar, no negó nada. Solo tragó saliva y desvió la mirada durante medio segundo. Es un compañero del instituto. Me acercó en coche. Su voz era serena, como si ya hubiera ensayado esa frase. ¿Descalza? Ella bajó la vista. Ese fue el único gesto sincero que le vi ese día. Un microsegundo de vergüenza, apenas perceptible. Anoche me dolían los pies, me los quité en el coche. No quería andar más con los tacones. ¿Y tú qué haces aquí? No pensaba darle respuestas. No aún. Quería ver hasta qué punto estaba dispuesta a fabricar normalidad. Era fascinante y repulsivo al mismo tiempo. Me limité a sentir con la cabeza, como si su explicación tuviera sentido. Luego solté otra pregunta, sin pausa. ¿Y por qué te reías con él antes de entrar? La miré fijamente. Ella volvió a su pose de profesora segura de sí misma. Cambió el peso del cuerpo de una pierna a otra y se cruzó de brazos. Andrés, estás montando una película en tu cabeza. ¿Tú sabes lo que es salir a tomar algo y que te lleven a casa? ¿O ya no te acuerdas porque no sales con nadie desde hace meses? Esa última frase fue como una bofetada. Pero no lo dejé ver. Seguí observando. Noté cómo empezaba a ponerse nerviosa por mi calma. Clara estaba acostumbrada a mis enfados, a mis gritos, a mis momentos de frustración. Lo que no sabía manejar era el silencio frío, el control absoluto, la paciencia. Y eso es lo que le estaba dando. Me acabé la cerveza, la dejé en la mesa, y fui hacia la puerta. Voy a dar una vuelta. Ella me miró como si no entendiera nada. Y tenía razón. No entendía. Porque por primera vez en 7 años, yo no estaba reaccionando como esperaba. Me vestí rápido, cogí las llaves del coche y salí sin decirle a dónde iba. Conduje sin rumbo, pasando por calles que no tenían sentido, hasta que acabé en una gasolinera de la autovía, lejos de casa. Me senté en el coche, con el motor apagado, y cerré los ojos. No quería pruebas. No necesitaba fotos, mensajes, ni grabaciones. Lo que vi esa mañana era suficiente. Lo que me dolía no era el acto en sí, sino la forma. La forma en la que volvió a casa como si no pasara nada. La forma en que me mintió sin pestañear. La forma en que intentó hacerme sentir culpable por haber visto lo que no debía. Eso fue lo que me hizo daño. Y también lo que me dio claridad. Encendí el motor. Sabía lo que tenía que hacer. Pero no iba a precipitarme. Iba a hacerlo bien. Clara no se iba a ir de rositas. Si me iba a romper la vida, yo al menos iba a asegurarme de que se la complicara también. Cuando llegué a casa, ella estaba en el sofá, con la televisión puesta y el móvil en la mano. Me miró, pero no dijo nada. Yo tampoco. Crucé el salón, fui al dormitorio, cerré la puerta y me tumbé en la cama, sin desvestirme. El techo me pareció más blanco que nunca. Más vacío. Más inútil. Tenía que pensar. Tenía que planear. Tenía que decidir cómo iba a devolverle el favor. Y no iba a tardar. La semana siguiente fue una especie de ensayo para la guerra. No la miraba, no le preguntaba nada, no le decía a dónde iba ni a qué hora volvía. Dormíamos en la misma cama pero separados por una frontera invisible que ninguno de los dos se atrevía a cruzar. Yo salía por la mañana sin avisar y volvía cuando me daba la gana. A veces cenaba fuera, a veces simplemente no cenaba. Ella intentó hablarme un par de veces, pero siempre encontraba una forma de dejarla con la palabra en la boca. No iba a darle más margen. No quería escuchar más versiones inventadas, no necesitaba más rodeos. Solo esperaba el momento adecuado.
Y ese momento llegó un jueves por la noche, justo después de que ella colgara una llamada en la cocina y creyera que yo no había escuchado nada. Estaba hablando con alguien, con ese tono suave que usaba cuando quería seducir sin parecer obvia. Dijo algo como ya sabes que yo también tengo ganas y se despidió con un mañana te confirmo. Me quedé en el pasillo, inmóvil, con la espalda apoyada en la pared. Ella salió de la cocina y al verme ahí, dio un pequeño salto. Fingió sorpresa. ¿Cuánto llevas ahí? Lo justo. ¿Y eso qué significa? Significa que mañana no tienes nada que confirmar. El tono que usé no era agresivo, pero tampoco dejaba espacio para discusiones. Se quedó en silencio, esperando que dijera algo más. Caminé hacia el salón y me senté. No la miré. Solo hablé. Ya está. Ya sé todo lo que necesito saber. Lo vi el sábado, lo he visto estos días, lo escuché hoy. No tienes que explicarme nada. Solo quiero una cosa, que no me mientas más. Ella cruzó los brazos y me miró como si no entendiera de qué iba la escena. Todavía creía que podía controlar la situación. ¿Qué es lo que se supone que has visto? ¿Que alguien me llevó a casa un día? ¿Una llamada? Estás exagerando, Andrés. No estoy exagerando. Estoy poniendo las cosas claras. Has salido con otro, has vuelto a casa conmigo en la cama, y encima tienes la cara de hacerme sentir como un loco. No soy estúpido. No lo era el sábado, y no lo soy ahora. ¿Y tú cómo sabes con quién hablo? ¿Vas a empezar a controlar mis llamadas? ¿A espiarme? No hace falta espiarte. Te delatas sola. No eres tan lista como crees. Ni tan discreta. Ahí sí noté cómo empezaba a perder el control. Le cambió la cara. Se le tensó la mandíbula y respiró hondo, como si estuviera a punto de explotar. Estás actuando como un niño. Como un crío celoso que no puede aceptar que su mujer tiene vida propia. ¿Y sabes qué? Sí, salí con alguien. Y no me arrepiento. Ese no me arrepiento me cayó como una piedra al estómago, pero no lo demostré. Me quedé inmóvil. Ni parpadeé. Perfecto. Gracias por decírmelo por fin. ¿Era tan difícil? Lo difícil era soportarte. Verte cada día con esa cara de frustración, con esa rutina de mierda que te has montado. Yo necesito algo más. Necesito sentirme viva, no enterrada en un piso con un tipo que ni siquiera me toca. No me tocas tú, Clara. No pongas eso en mi cuenta. Tú empezaste a alejarte. Tú decidiste desaparecer mientras seguías aquí. No estoy aquí para aguantar tus lamentos. Ya estoy harta. Si te molesta tanto, vete. Coge tus cosas y lárgate. Así me dejas tranquila. Ahí se hizo el silencio. Ella pensaba que tenía el control. Que podía echarme, como si todo le perteneciera. Como si yo fuera un ocupa en mi propia casa. Me levanté. Fui a la habitación y volví con una carpeta. La dejé sobre la mesa. No voy a discutir más. Ahí tienes el contrato de alquiler. Está a mi nombre. Yo pago las facturas. Yo mantengo este sitio. Si alguien se va, no voy a ser yo. ¿Y eso qué? ¿Ahora vas a jugar a la legalidad? ¡Qué patético! No estoy jugando. Estoy diciendo la verdad. Y otra cosa, he hablado con tu amigo. El del coche. No fue difícil encontrarlo. Valencia no es tan grande. Eso sí la descolocó. Le cambió la expresión por completo. Se puso pálida. ¿Qué has hecho? Solo le dejé claro que sé quién es, y que si vuelve a acercarse a ti mientras estamos casados, la cosa se va a poner seria. No me importa si os veis después,
Pero ahora, mientras sigues durmiendo aquí, no voy a tolerar que me tomes por imbécil. ¿Lo has amenazado? Lo he informado. Tú sabrás si quieres seguir viéndolo. Pero que sepas que no voy a quedarme sentado viendo cómo te follas a otro y luego vienes a poner la lavadora como si nada. Ella no contestó. Se quedó de pie, con las manos temblando, mirando la carpeta. El ambiente se volvió denso. No por rabia, sino por la cantidad de cosas que ya no se podían desdecir. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó al final, bajando la voz. Ahora te lo dejo a ti. Si quieres seguir viéndolo, dímelo. Pero no esperes que siga actuando como tu marido. O decides tú, o lo decido yo. No respondió. Se dio media vuelta y se encerró en la habitación. Escuché cómo cerraba la puerta con fuerza. Yo me quedé en el salón, solo, con el televisor apagado, el mando en la mano y la sensación de que algo se había terminado, aunque todavía no se había dicho en voz alta. No me contestó esa noche, ni al día siguiente, ni el otro. Se encerró en su rutina de silencio, como si esperara que yo explotara fuese su estrategia. Pero yo no iba a explotar. Iba a hacer algo mucho mejor. Y empecé con lo básico, cambiar las reglas. Nada de cenas juntos, nada de favores, nada de fingir que todavía éramos algo. Quité mi ropa de nuestro armario y la metí en el cuarto pequeño que usábamos como trastero. Compré una cerradura nueva y la instalé en esa puerta. Ella ni siquiera preguntó. Aceptó los cambios como si fueran inevitables. Pero lo que no sabía era que eso era solo el comienzo. La convivencia no iba a durar mucho más, pero antes de que terminara, yo quería asegurarme de que se arrepintiera de cada minuto de lo que había hecho. Empecé por lo más simple. Tenía un amigo en común con uno de los profesores del instituto donde trabajaba. Un tipo con el que había coincidido en varias cenas, nada del otro mundo, pero lo suficiente para que respondiera a un mensaje con curiosidad. Le pregunté si conocía a un tal Sergio, profesor de historia. Me dijo que sí, que era nuevo, que había llegado a principios de curso. Le pedí que me avisara si lo veía con Clara fuera del horario habitual, o si había algún rumor extraño. No tuve que esperar mucho. 2 días después, me mandó una foto. Ellos dos, saliendo de una cafetería cerca del instituto. Nada escandaloso, pero con una complicidad que hablaba por sí sola. Le di las gracias y no le dije nada más. Ya con eso tenía suficiente para el paso siguiente. Fui directo al gestor que llevaba las cuentas del piso y la hipoteca. Le pedí una copia de todos los movimientos de los últimos meses. Clara y yo teníamos cuentas separadas, pero compartíamos los gastos grandes. Revisando sus transferencias, encontré 2 pagos a una casa rural en Cuenca, uno en junio y otro en septiembre. Yo no estuve en ninguno de esos viajes. A partir de ahí no me hizo falta investigar más. Sabía lo suficiente para dejar de dudar. No quería pruebas judiciales, no me interesaba pillarla en la cama. Quería algo más directo, más real, más jodido. Ese fin de semana me aseguré de que estuviera en casa. No salí, no dije nada, solo esperé. El domingo por la tarde preparé un archivo con todas las fotos, los pagos, las capturas de pantalla de los mensajes que había interceptado en su ordenador cuando lo dejó encendido una tarde. Ella usaba la misma contraseña para todo, y no se molestó en borrar su historial. Me tomé el tiempo de imprimir todo en papel. Nada de pantallas. Le metí todo en una carpeta de plástico transparente y la dejé sobre la mesa del comedor. Cuando bajó, con esa cara de indiferencia, como si no pasara nada, la señalé sin decir palabra. Cogió la carpeta, la abrió, y fue pasando las hojas una por una. Le temblaba la mandíbula, pero no decía nada. La última hoja era una copia del formulario de separación que había descargado del registro civil, con los campos en blanco,
excepto la parte donde yo ya había firmado. No era una amenaza. Era una propuesta. Puedes leerlo todo con calma. No tengo prisa. Pero no voy a seguir con esto. No después de ver lo que he visto. No después de escucharte decir que no te arrepientes. Ella se sentó en la silla más cercana, sin levantar la vista. Yo no esperaba lágrimas, ni disculpas, ni siquiera explicaciones. Ya no me interesaba su versión de los hechos. La decisión estaba tomada, pero necesitaba que entendiera que no era una víctima. No esta vez. ¿Todo esto para qué? ¿Para humillarme? No. Para dejar las cosas claras. Te vas a quedar sin pareja, sin casa, y con tu reputación jodida si decides ponerte chula. Lo he hecho todo dentro de la legalidad. Y si haces el mínimo movimiento para joderme, presento esto en el juzgado. Aquí no hay medias tintas. No puedes echarme de la casa así como así. Sí que puedo. Y lo voy a hacer. No esta noche, ni mañana. Pero ya está en marcha. Tienes 2 semanas para buscarte algo. No te voy a dejar en la calle, pero no pienso seguir compartiendo espacio con alguien que me ha mentido, me ha usado, y me ha tratado como si fuera un mueble. ¿Y te crees muy valiente haciendo esto? No me interesa si te parece valiente o no. Me interesa que entiendas que esto se acabó. Que tú lo rompiste. Y que ahora lo vas a pagar. Se levantó de golpe, tiró la carpeta al suelo y se fue a la habitación. No la seguí. Me senté y recogí los papeles uno por uno, con la tranquilidad de quien ya no tiene nada que perder. Esa noche dormí como hacía meses no dormía. Con rabia, sí. Pero sin dudas. La venganza no siempre es gritar ni destruir. A veces es simplemente mostrarle a la otra persona que ya no tiene poder sobre ti. Que ya no te afecta. Que ya no importa. La primera semana después de todo fue extraña. Ella no volvió a tocar el tema, no hizo preguntas, no se disculpó. Se limitaba a vivir en el mismo espacio, con la mínima interacción posible. Yo tampoco forzaba nada. Cada uno se movía por la casa como si el otro no existiera. Había una tensión constante, no de esas que explotan con gritos, sino de las que se clavan en el estómago cuando uno sabe que todo está pendiente de una última frase, de una conversación inevitable. Y esa conversación llegó una noche de martes, sin drama, sin escenografía, sin ninguna frase que marcara el inicio. Simplemente nos sentamos a la misma mesa, uno frente al otro, y después de varios minutos en silencio, ella fue la primera en hablar. No quiero que esto termine así. No me sorprendió. Me esperaba algo así, algún tipo de intento de rescate, más por orgullo que por amor. Clara nunca aceptaba perder sin decir algo antes. Levanté la mirada y esperé a que siguiera. No pensaba facilitarle el discurso. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero después de todo este tiempo, después de todo lo que hemos compartido, creo que al menos merecemos una conversación de verdad. Habla. Ella respiró hondo y bajó la vista un segundo, como si necesitara recordar por qué estaba diciendo eso. Te mentí. Lo sabes. Te fallé. También lo sabes. Pero no creas que lo hice por odio o por desprecio. No fue una traición planeada. Empezó como una huida, una forma de escapar de esta rutina, de este silencio que nos tragaba a los dos. Yo no me levanté una mañana pensando en hacerte daño. Solo empecé a sentir que no era parte de nada, que tú y yo estábamos juntos por inercia. ¿Y acostarte con otro fue la forma de solucionarlo? No. Fue la forma de olvidar que no sabía cómo arreglar lo nuestro. Sé que no tiene sentido. Y no espero que me perdones. Pero necesitaba decírtelo sin rodeos. A la cara. ¿Estás enamorada de él?
No, y nunca lo estuve. Solo era alguien que me prestaba atención. Que me hacía sentir algo. Aunque fuera falso. Aunque fuera una mierda. Me agarré a eso porque era lo único que me hacía sentir viva. Pero lo perdí todo igual. Y ahora ni siquiera sé quién soy. Eso lo tendrás que descubrir tú sola. Yo ya no estoy para arreglarte la vida. Lo sé. Y no te lo pido. Solo quería que supieras que no lo hice por falta de respeto. Lo hice por cobardía. Por no tener los cojones de mirarte a la cara y decirte que ya no sabía si te quería. Por seguir aquí fingiendo que todo iba bien cuando por dentro me estaba muriendo. Pues fingías bastante bien. No se te notaba mucho. Porque me daba miedo. Porque no quería perderlo todo. Pero al final lo hice igual. Hubo un silencio largo, incómodo, pero necesario. Ella esperaba que yo dijera algo más, algo que le diera algún tipo de cierre, algo que le permitiera salir de esa conversación con la sensación de que, al menos, había entendido algo. ¿Qué quieres ahora? Solo que hablemos de cómo va a ser esto. No quiero pelear. No quiero arrastrarlo más. Si tengo que irme, me voy. Si quieres que firmemos ya, firmamos. Pero no quiero que esto acabe con odio. Me niego. No tengo odio. Tengo decepción. Y eso es peor. Porque el odio se va. Pero esto se queda. Esta sensación de haber compartido años con alguien que al final fue capaz de mentirme a la cara, una y otra vez. Eso no se borra con una charla. Lo sé. Pero gracias por hablar conmigo. No lo merezco, pero te lo agradezco. No lo hago por ti. Lo hago por mí. Porque quiero cerrar esto con dignidad. Sin gritar, sin insultos, sin tirar los platos. Ya me hiciste suficiente daño. No voy a dejar que me conviertas en otro más de tus errores. Nunca fuiste un error. No. Yo fui el que te aguantó cuando nadie más lo hacía. El que creyó en ti cuando tú misma no lo hacías. El que te dio estabilidad, casa, espacio, cariño. Y tú lo cambiaste por un tipo que ni siquiera sabes si estará la semana que viene. Así que no me digas que no fui un error. Porque para ti lo fui. Puede que no lo digas, pero lo actuaste como si lo fuera. Ella no supo qué responder. Solo bajó la cabeza. Esa fue la primera vez que la vi derrotada. No por lo que había hecho, sino por lo que se dio cuenta que ya no podía recuperar. ¿Te vas a ir tú o quieres que me vaya yo? Preguntó después de un rato. Yo me quedo. Tú decides cuándo recoges tus cosas. Pero no vamos a seguir así. En 2 semanas esto se acaba. Por las buenas o por las malas. Será por las buenas. No tengo fuerzas para más malas. Se levantó de la mesa, sin decir nada más, y se fue al dormitorio. Yo me quedé en el salón. No sentí alivio. No sentí satisfacción. Solo una especie de silencio interno, como cuando apagas un ordenador después de muchas horas encendido. Ya estaba todo dicho. Ya no quedaba nada más. El día que Clara se fue no hubo escena. Ninguna lágrima, ningún discurso final, ningún abrazo simbólico. Llegó por la mañana, acompañada de su hermana, con 2 cajas de cartón y una maleta. No quise estar presente mientras empacaba, así que me fui al bar de la esquina, pedí un café solo y lo estiré durante más de 1 hora. Cuando volví, ya no quedaban fotos en la cómoda, ni ropa en el armario, ni cepillo de dientes junto al mío. El baño parecía de hotel, limpio, ordenado y vacío. Me senté en la cama sin quitarme los zapatos y respiré. No era alivio lo que sentía, ni tristeza. Era una mezcla seca de agotamiento, de final lógico, de cierre inevitable. No sentía que había ganado nada, pero al menos ya no me quedaba nada por perder.
Pasaron varios días antes de que pudiera hablar del tema con alguien. La mayoría de mis amigos sabían que algo iba mal, pero no sabían los detalles. No me apetecía compartirlo con nadie, ni recibir consuelos vacíos, ni escuchar las típicas frases que se sueltan por costumbre. Me limité a volver a mi rutina, pero en silencio. Trabajaba, comía, dormía, salía a caminar. No escuchaba música, no encendía la televisión, no revisaba redes sociales. No porque estuviera deprimido, sino porque estaba en modo reconstrucción. Había demasiadas cosas que volver a aprender, demasiadas partes de mi vida que estaban pegadas a alguien que ya no estaba. Un día, mientras limpiaba el armario, encontré una caja con cartas, entradas de cine, notas suyas de hace años. Estuve a punto de tirarlo todo, pero no lo hice. Las guardé de nuevo y las dejé en lo alto del armario. No porque quisiera volver a leerlas, sino porque prefería no borrar el pasado de forma radical. Clara fue parte de mi vida, de muchas cosas buenas, aunque el final haya sido una mierda. No me interesa reescribir la historia. Me interesa no repetirla. Un par de semanas después, me escribió. Un mensaje corto, sin intención de abrir conversación. Ya firmé. Avísame cuando quieras dejarlo en el registro. Le contesté con un simple ok. No hubo más. No hacía falta. Al día siguiente llevé los papeles al registro civil y pedí la cita para finalizar el trámite. La funcionaria que me atendió me miró como si estuviera viendo a alguien que no encajaba en la típica imagen del hombre divorciado. Ni triste ni enojado, solo cansado. Firmé, recogí el justificante y salí sin mirar atrás. Volver a casa esa tarde fue diferente. Ya no estaba esperando nada. Ni una reacción, ni un arrepentimiento, ni una conversación pendiente. Era la primera vez en meses que sentía que todo estaba, por fin, en su sitio. Aunque el sitio fuera más pequeño, más frío y más silencioso, al menos era mío. Las primeras noches dormí mejor de lo esperado. No hubo insomnio, ni pesadillas, ni ganas de salir corriendo. Solo ese hueco en la cama que tardé poco en llenar con una almohada extra. No necesitaba reemplazarla. Solo necesitaba espacio. El resto llegó solo. Después de unos días, retomé viejas rutinas que había dejado de lado. Salí a correr por el cauce del Turia, volví a cocinar para mí en lugar de pedir comida, y empecé a ver películas que siempre posponía. No fue una transformación milagrosa, ni un cambio radical. Fue simplemente volver a ser alguien que no dependía de la validación de otra persona para sentirse vivo. Con el tiempo, empezaron a llegar mensajes de conocidos, gente que se enteró por terceros y quería saber qué pasó. La mayoría lo hacían con curiosidad disfrazada de preocupación. No respondí a todos. A algunos les dije que nos separamos porque las cosas dejaron de funcionar. A otros ni me molesté en contestar. Aprendí que no todos los que preguntan lo hacen porque se preocupan. Muchos solo quieren tener algo de qué hablar en la siguiente cena. Un día, mientras estaba en la terraza tomando una cerveza, pensé en todo lo que había pasado en ese mes. Todo lo que había cambiado. Todo lo que había dolido. Y me di cuenta de algo que no esperaba, ya no me importaba tanto. El dolor había sido real, intenso, punzante, pero había empezado a desinflarse. Ya no pesaba igual. Ya no era el centro de mi vida. Y aunque la rabia seguía ahí, ya no tenía espacio para crecer. No siento orgullo por haber descubierto lo que descubrí. No siento satisfacción por haber reaccionado como lo hice. Solo siento que hice lo que tenía que hacer. No fui perfecto, no fui ejemplar, pero tampoco fui débil. Aguanté lo necesario, reaccioné cuando hizo falta, y cerré la puerta sin necesidad de arrastrar a nadie conmigo. Hoy, si me preguntan por Clara, no tengo nada bueno ni malo que decir. Fue parte de mi historia, y punto.
No voy a hablar mal de ella, pero tampoco voy a mentir. Me falló. Me mintió. Me usó. Y ya no forma parte de mi vida. ¿Y ahora qué? Ahora sigo. No tengo grandes planes ni revelaciones. No pienso hacerme coach emocional ni escribir un libro. Solo quiero volver a levantarme cada día sin esa sensación de estar esperando algo. Sin pensar en qué hizo o qué hace ahora. Me basta con saber que ya no estoy en el lugar equivocado. A veces la vida no te da finales felices, solo finales justos. Y con eso, para mí, es suficiente.